Pero hay algo importante. Porque en el adulto hay una serie de manifestaciones clínicas que nos pueden, digamos, guiar de que se trata de una sepsis. Entonces, ¿cuáles serían las manifestaciones clínicas del adulto para una sepsis? ¿Cómo saben que está séptico un adulto? Anuria o leuria. Fiebre. Aumento de la frecuencia respiratoria. Taquicardia. ¿Qué más? Solamente ustedes tienen que aplicar el SIDS. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Taquipnea, taquicardia, masa térmica y leucocitosis o leucopenia. A eso ya pueden agregarle algunas otras cosas como liguria, y en los estadios finales ya le pueden poner hipotensión. Pero ya cuando aparece en niños, les vuelvo a repetir, cuando aparece en niños la hipotensión, ya es tarde. Ya ustedes perdieron prácticamente el partido porque la sepsis, cuando produce hipotensión en un niño, es uno de los estadios finales de la sepsis en pediatría, porque los mecanismos de compensación para mantener todavía la presión arterial dentro de límites normales en los niños están más desarrollados que en los adultos. Entonces los niños todavía mantienen su presión arterial, no así los adultos. Los adultos rápidamente hacen hipotensión, uno le da volumen, solución fisiológica, le puede dar adrenalina, goteo, noradrenalina y puede rápidamente sacarlo. Pero el niño, cuando un niño tiene hipotensión, es mucho más grave que un adulto. Entonces hablamos de una sepsis neonatal cuando ya está documentada, cuando hay un aislamiento de una bacteria patógena en el ecocultivo de un neonato, hablando de neonatología. Y en la sospecha de sepsis hay signos clínicos de sepsis, pero sin evidencia confirmatoria de laboratorio. Les vuelvo a recordar lo que creo que ya lo expliqué antes, pero el recién nacido tiene un equilibrio entre los gérmenes patógenos y los gérmenes saprófitos. Los gérmenes saprófitos son aquellos gérmenes que adquiere el recién nacido desde el nacimiento y provenientes de la madre, de los gérmenes de la madre. De tal forma que la madre, cuando le dé la lactancia materna, a través de la lactancia materna, le va a transmitir anticuerpos y le va a transmitir también todos los medios de defensa. Todos los medios de defensa para los cuales la madre tiene la inmunidad y le va a transmitir esa inmunidad al recién nacido. Entonces, cuando el niño esté succionando la lactancia materna, va a adquirir todas esas defensas contra esos gérmenes que provinieron de la madre. Otro motivo más importante, importantísimo, por el cual nosotros como médicos tenemos que promover la lactancia materna. Entonces, ¿qué es mejor? ¿La leche artificial que viene en un tarro o la leche materna? Obviamente la leche de la madre, que directamente digamos, le da defensa al paciente. Cuando nace un bebé, nace totalmente libre, exento de gérmenes, tanto saprófitos o gérmenes patógenos. Vamos a esperar que se acomoden los que llegan tarde. Entonces, cuando llega el paciente al mundo,
Cuando nace el paciente empieza a colonizarse de los primeros gérmenes con los cuales está en contacto. Y si uno lo saca con una cesárea, lo saca al paciente y no lo deja estar con la madre, inmediatamente lo saca y lo lleva a una mesa de hospital, el paciente, los primeros gérmenes que van a ingresar y colonizar van a ser los gérmenes de hospital. Por eso es que cuando nace un paciente hay que ponerlo directamente en contacto piel a piel con la madre, o sea, directamente en el regazo de la madre, para que se empiece a colonizar con los gérmenes de la madre. ¿Cómo clasificamos la sepsis en un recién nacido? Hablamos de una sepsis temprana y una sepsis tardía. O pueden también en algunas partes encontrar el término sepsis precoz, sepsis tardía, o sepsis de aparición temprana o de aparición tardía. Pero para nosotros es de aparición temprana y de aparición tardía. ¿Cómo la clasificamos? La clasificamos debido al tiempo de evolución de la presentación de la enfermedad. Fíjense que cuando aparece en las primeras 72 horas de vida del neonato, hablamos de una sepsis de aparición temprana. En algunos libros van a encontrar ustedes de que la sepsis de aparición temprana está dentro de los primeros 7 días de vida. Ya, 7 días de vida. En la primera semana, esa es la sepsis de aparición temprana. Okay. Pero para nosotros va a ser la sepsis de aparición temprana, aquella que ocurre dentro de las primeras 72 horas de vida. Entonces en el examen yo les voy a poner la sepsis de aparición temprana es aquella que ocurre dentro de las primeras 72 horas de vida, dentro del primer mes de vida, dentro del primer año de vida. Piensen cuidadosamente y respondan. Entonces, sepsis de aparición temprana es la que ocurre en las primeras 72 horas de vida. Y la otra, bueno, les vuelvo a repetir, ¿no? Que en algunos textos van a encontrar de sepsis de aparición temprana primera semana. Pero eso, para nosotros, 72 horas, que es mucho más frecuente que la mayoría de los hospitales, porque cada hospital tiene su propio protocolo. La mayoría de los hospitales adoptan las primeras 72 horas para diferenciar. La otra, la de aparición tardía, se manifiesta después de las 72 horas de vida del recién nacido. O sea, una sepsis que viene después de las 72 horas es una sepsis de aparición tardía. Sepsis de inicio temprano o de aparición temprana es más frecuente en los neonatos de término, de edad estacional mayor a 37 semanas, y aparece de 1 a 2 casos por cada 1000 nacidos vivos. También es más frecuente en los neonatos prematuros tardíos. En estos pacientes también aparece la sepsis temprana. Y estos prematuros tardíos se llaman prematuros porque nacen antes de las 37 semanas, pero son tardíos porque tienen entre 34 y 37 semanas. ¿Y cuánto es la incidencia? Entre 4 a 5 por cada 1000. Y luego están los otros pacientes que tienen mayor susceptibilidad a la infección, que son los neonatos prematuros menores de 34 semanas. Esto es igual que lo que les había mencionado de la enfermedad de membrana hialina. Mientras menos la edad gestacional, mayor la incidencia. Lo mismo pasa con la sepsis. Mientras más prematuro es, más será la incidencia en los prematuros de sepsis. Y luego está la otra, la sepsis de inicio tardío.
La sepsis, volviendo un poquito, la sepsis de aparición temprana se relaciona con circunstancias perinatales y con problemas de la madre. Por ejemplo, se relaciona con que la madre tenga, por ejemplo, fiebre antes del parto, que la madre tenga una infección en los últimos días antes del parto, o que tenga una infección urinaria, o que tenga una ruptura prolongada de membranas. Y el niño cuando nace con algunos problemas, que ya vamos a ver cuáles son. Esos son los factores predisponentes más frecuentes que encontramos para la aparición de la sepsis de aparición temprana. En cuanto a la tardía, están involucrados varios factores. Mientras mayor la cantidad de días que está el paciente dentro de un hospital internado, mayor también la posibilidad de presentar sepsis en algún momento de su vida. Y estos generalmente adquieren después de las 72 horas, porque está en una incubadora, está todo bien, parece que está yendo bien, y de pronto empiezan con algún problema. Empiezan con fiebre, empiezan con las manifestaciones. Y acá, en este tipo de sepsis, está involucrado en primer lugar el Streptococcus B y la Escherichia coli. El Streptococcus B tipo B del grupo B y la Escherichia coli. Esos son los más frecuentes, y los menos frecuentes la Listeria monocytogenes. Después viene el estafilococo, el enterococos, otras bacterias gram negativas, y también los estafilococcus coagulasa negativos. Luego están, claro, obviamente los estreptococos. Estos son los más dañinos porque producen sepsis, y generalmente cuando aparece una sepsis por estreptococo es una sepsis fulminante, fatal, es rápida. Se produce un rápido compromiso del estado general. Hay signos de hipotensión arterial, signos de shock, dificultad respiratoria, cianosis, alteraciones de la termorregulación y convulsiones. O sea, ¿qué es lo que hay acá? El paciente empieza a presentar alteraciones diversas en su habitual vivir. Digamos que la enfermera generalmente es la primera que lo ve. Doctor, no lo veo bien, mire cómo está. Entonces el paciente generalmente empieza a tener manifestaciones de sepsis, pero los signos de sepsis de los neonatos son muy inespecíficos. O sea, no hay un signo que diga que este es patognomónico y esto es sepsis. Son muy inespecíficos porque, miren, hay signos de hipotensión arterial. Bueno, cuando aparece la hipotensión arterial ya es tarde. Entonces, ¿cuál sería, no sé si signo clínico o laboratorial para decir eso? Es una sumatoria. Ahora vamos a hablar de eso, porque tenés que sumar todos los antecedentes, el cuadro clínico, los resultados del laboratorio. Vamos por parte, ahora lo vamos a mencionar eso. Entonces, fíjense, es muy inespecífico, es totalmente general. Hay signos de shock, el paciente está taquicárdico, el paciente tiene signos de dificultad respiratoria que también hay en otras enfermedades. Está en el SALAM, está en la enfermedad de membrana hialina. Entonces el paciente presenta dificultad respiratoria. Cuando un paciente tiene dificultad respiratoria, por eso en nuestra mente tenemos que ampliar la información y pensar de que puede tratarse de diferentes patologías. Membrana hialina, SALAM, en toda esa vamos pensando en nuestro disco duro y vamos descartando alguna. Si no tiene líquido meconial, entonces voy descartando el SALAM. Pero si es un paciente que es prematuro, entonces dentro de mi espectro también va a estar la membrana hialina. Pero voy a ir viendo los antecedentes y voy a ver el estado clínico del paciente. Tiene dificultad respiratoria.
tiene cianosis, que también está presente en las otras enfermedades. Y hay alteraciones de la termorregulación, aumento o disminución de la temperatura, incluso puede haber convulsiones. Entonces, miren que es muy difuso, por eso que en neonatología, les vuelvo a repetir lo que ya les dije antes, el único grupo etario donde nosotros podemos actuar e iniciar antibiótico-terapia ante la simple sospecha es en el área de neonatología, en los recién nacidos. ¿Por qué? Porque es muy difuso, es una nebulosa. La mortalidad en la sepsis temprana por estreptococo es entre el 15 al 30%. Y para hacerlo más difícil todavía, esta radiografía, si uno la mira, puede decir que es una enfermedad de membrana hialina. Perfectamente. Porque parecería un virus merilado, porque en los niños pequeñitos, en los niños chiquititos, la infiltración no es el bloque neumónico en la base derecha como ustedes están acostumbrados a ver en un síndrome típico, síndrome de condensación. Entonces ustedes ven una neumonía basal derecha en el adulto, ya, aquí está el foco neumónico, ya, diagnóstico. En los niños pequeños, las neumonías no son así, las neumonías son bilaterales difusas. Para empeorar las cosas, ese es otro factor de distracción donde uno puede pensar de que se trata de una membrana hialina. Es muy difícil el diagnóstico de la enfermedad de membrana hialina con la sepsis o la neumonía bilateral connatal. Es difícil, por eso vamos a dar mucho énfasis en los antecedentes y en los exámenes de laboratorio. Doctor, acá. ¿Y puede ser que la enfermedad de membrana hialina lleve a la sepsis? Claro, por supuesto. De hecho, como es tan difícil hacer el diagnóstico diferencial, también en la enfermedad de membrana hialina empíricamente le iniciamos antibióticos. O sea, le iniciamos antibióticos y así. Sospechamos, ya está, antibióticos. Quizás sobreutilizamos los antibióticos en el neonato, pero cuando demoramos demasiado también ya está. O sea, ya está, el neonato es así. Ahora, en la forma tardía la presentación es más lenta. Acá hay fiebre. La enfermera muchas veces dice, doctor, mírelo yo, porque la indicación del médico tiene que ser peso diario. Todos los días hay que pesar a un paciente neonato, porque todos los días el neonato aumenta entre 15 a 30 gramos por día. Eso es lo normal, que debería aumentar de peso, lo normal. Pero, ¿qué pasa si la enfermera dice, ¿sabe qué? El paciente me dijo que no aumenta de peso. Ayer aumentó, ahora bajó, a ver, voy a ver mañana ese. Volvió a bajar otra vez, doctor, mire, no sé qué le pasa. Entonces ya está. Escaso aumento de peso. Y ya eso nos da para sospechar. Hay rechazo al alimento, convulsiones. Rechazo al alimento de un paciente que está succionando bien, ya deja de tomar, ya no quiere tomar. Ya ese puede ser un signo de sepsis. Por eso les digo que es bastante confuso. Y hay convulsiones, y en la sepsis tardía se acompaña de meningitis en el 80% de los casos. Por eso que uno de los análisis que ya vamos a ver más adelante, sí o sí obligatorio, es la PF, la punción lumbar. Por esto, porque se acompaña de meningitis en el 80% de los casos. O sea, no puede haber una sospecha de sepsis que no le hagamos una punción lumbar. Peor si es tardía. Si es una sepsis tardía que la detectamos a los 4 o 5 días de vida, y no hacerle una punción lumbar es pecado capital. Sí o sí hay que hacer. El cuadro clínico de la sepsis tardía es de una infección generalizada. ¿Por qué es más frecuente esto en los niños internados? Porque los niños internados están con su vía acá, tienen una vía central a veces que es por venotomía, tienen catéteres umbilicales, tienen tubo endotraqueal, a veces están intubados, y todo eso son puertas de entrada para infecciones. O sea, por todos lados están invadidos.
Y cada solución de continuidad, cada pinchazo que tiene un neonato es una puerta de entrada potencialmente mortal. ¿Por qué? Porque imagínense un niño prematuro, así digamos, de qué sé yo, de unos 600 gramos. Ponerle una vía a ese paciente, aparte que cuesta, le pone una vía. Fíjense qué porcentaje ocupa el pinchazo en la superficie corporal del paciente. ¿Ya? El pinchazo con una aguja, por muy delgada que sea, si la extrapolamos a nuestra superficie corporal, es el equivalente a un redondo así grande para nosotros. Solamente pinchar. Entonces, eso, todo eso, cada pinchazo es una puerta de entrada y un factor de riesgo. Por eso hay que tratar de pincharlo lo menos posible. No es decir, hacerle un control, pincharlo. No le pediste, pedir un hemograma también, volver a pinchar. Eso nunca. ¿Ya? Cuando uno pincha un neonato tiene que ser bien pensado. Y tiene que pedirle todo de una vez. No se le va a pedir a la hora otra vez, a las 2 horas otra vez, otro pinchazo. Eso es terriblemente peligroso. Puertas de entrada a las soluciones intravenosas, los calentadores de oxígeno, los tubos endotraqueales de los pacientes que están en asistencia respiratoria mecánica. Mire, este paciente tiene una vía acá en el dorso de la mano derecha. Es una puerta de entrada. Tiene una traqueostomía, una cánula de traqueostomía. Tiene un catéter, probablemente sea de alimentación enteral, un catéter de alimentación por una gastrostomía. ¿Quién sabe qué cosa más tendrá? Hasta posiblemente haya sido operado. Este paciente prematuro está múltiplemente invadido y es un factor de riesgo muy grande, porque cualquier infección le puede pasar, y las infecciones que se va a agarrar no son infecciones de gérmenes buenitos, aprófitos de la madre, que son multisensibles. Son infecciones de bacterias intrahospitalarias. Entre estas tenemos Pseudomonas, Enterobacter, tenemos Acinetobacter, tenemos un montón de bacterias que son multiresistentes. Cuidado con eso. Entonces, el cuadro clínico de una sepsis tardía es poco aumento de peso, rechazo del alimento. El paciente está letárgico, está irritable, puede tener hipertermia, hipotermia. Puede haber ictericia de predominio directo. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de ictericia? Hablábamos de eso también, de la sepsis. Taquipnea, apneas, vómitos, distensión abdominal y diarrea. Entonces, miren todos estos signos y síntomas, ninguno es específico de la sepsis. No, son bien difusos. Esto puede haber en una enterocolitis, puede haber también en una membrana hialina, puede haber, es cierto. Entonces, es un juego de ajedrez prácticamente que nosotros tenemos con los pacientes. Entonces, cuando aparecen las convulsiones, cuando hay un escleredema y cuando hay shock, todo esto son signos tardíos, ya hemos llegado tarde. Y muchas veces la primera que nos dice, que nos alerta, es la enfermera. Por eso es que tenemos que darle importancia al comentario de la enfermera. No lo veo bien, está mucho más planchado que otra vez, está como ido, algo está pasando. Inmediatamente activamos nuestras alarmas, puede ser una sepsis, ¿no? Y miren acá, estas lesiones por el tubo endotraqueal, la fijación del tubo endotraqueal, al sacar la venda se le forma una solución de continuidad y eso se le infecta y le puede llegar a producir lesiones tan graves como esa. El escleredema, ¿lo que conocen? ¿Saben lo que es el escleredema? Ya. El escleredema es una manifestación tardía de sepsis. ¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta por una textura acartonada de la piel. Uno toca la piel y está como una piel dura. ¿Por qué se produce eso? Porque hay fenómenos de escape de proteínas al líquido, al espacio intersticial, extravascular. Estas proteínas escapan al intersticial y ahí precipitan y se forma una consistencia un poquito más dura la piel.
Ya, cuando ustedes palpen eso, el paciente está con su piel dura, ¿sí? Ya es tarde. O sea, eso hasta el portero del edificio le diagnostica, mire, el paciente es séptico. Ya llegaron tarde. Les vuelvo a repetir, siempre, tanto esto le va a servir también para adultos, tanto para adultos como para niños. Mientras más pronto diagnostiquen una enfermedad, va a ser mucho más fácil de tratar. Cuando está comenzando una sepsis con sus primeros síntomas y la detecto el inicio antibiótico, el paciente debe ir. Siempre y cuando el germen sea sensible, porque si agarra gérmenes multiresistentes y le doy ampicilina y gentamicina, no le va a hacer nada y la sepsis va a continuar. Entonces, ¿qué antibiótico le doy? Vamos a ver en el tratamiento todavía. Entonces, dentro de la patogénesis de la sepsis, hay una sepsis que se transmite de forma vertical, que la forma vertical es la sepsis de aparición temprana. ¿Ya? Y la sepsis de aparición tardía es la que se transmite de muchas maneras, que puede ser vertical o puede ser horizontal. La sepsis adquirida en forma horizontal es la que nosotros le metemos, las bacterias que nosotros le metemos al paciente, por falta de lavado de manos. Siempre les digo, lavado de manos es lo más importante, ¿no? Por falta de lavado de manos, por una mala asepsia, antisepsia de la herida operatoria, o por agarrar, y como hacen algunas enfermeras, que yo cada vez me peleo con las enfermeras, porque están poniendo una vía y se quitan los guantes y la hacen así con la mano pelada, suena el teléfono, contestan el teléfono, lo cuelgan y siguen. El teléfono es lo más sucio que puede haber. Si le hiciéramos un cultivo a los teléfonos celulares, la de bichos que vamos a encontrar. Y peor si es de alguien que trabaja en un hospital, bichos multiresistentes. Entonces, cuidado con los celulares. No lo usen en el baño, porque están sentados en el baño con el celular. ¿Ya? ¿Quién lo lava el teléfono después de ir al baño? Se lavan las manos y están con el teléfono. Están bacterias de todo, hasta salmonela, todo. Entonces, cuidado con los celulares, es un factor de transmisión de infecciones. El celular, de hecho, habría que limpiar el celular antes y después. Tengo un amigo que metió el celular a microondas pensando que, claro, explotó, y es real, les digo, en serio, entonces tenemos una sepsis temprana y sepsis tardía. Bueno, esto es estadística, la estadística la vamos a pasar por alto, nos falta poquito tiempo. Dentro de la microbiología, los más frecuentes de los que producen enfermedades en los neonatos son el estreptococo, el Escherichia coli y la listeria. Son los primeros tres. Vuelvo a repetir nuevamente. El estreptococo del grupo B, la Escherichia coli y la listeria monocitógenes son los tres más frecuentes que producen sepsis. Luego le siguen los enterococos. Ahora, ¿en quiénes vamos a pensar que puedan desarrollar sepsis? En aquellos pacientes que tengan estos factores de riesgo. Factores de riesgo que pueden ser factores de riesgo de la madre y factores de riesgo del niño. Principales factores de riesgo de la madre materna: infección intramniótica, es decir, esas madres que rompen bolsa y están con la bolsa rota y no hay nacimiento del paciente y sigue con la bolsa rota, 18 o 24 horas con la bolsa rota, los gérmenes suben arriba y pueden llegar a producir sepsis. Fiebre materna, la fiebre durante el trabajo de parto. ¿Sí? Cuando hay fiebre, en ese momento, cuando hay una infección, se produce bacteria en la madre, ¿no? Y la bacteria es bien frecuente, ustedes no lo crean. Todos nosotros de vez en cuando tenemos bacteria. A ver, les explico un pequeño paréntesis. Nosotros estamos en un sistema corporal con una armadura perfecta.
donde si está íntegra nuestra piel y todo, estamos muy protegidos contra la agresión de los gérmenes patógenos, arróbidos que puedan entrar en nuestra sangre. Pero hay ocasiones en que esta armadura se rompe. Por ejemplo, al lavarnos los dientes, cepillarnos los dientes, hay microvasculatura dentro de las encías que se rompen. ¿Cuántas veces ustedes se lavan los dientes y escupen un poquito así medio manchadito de sangre? ¿Nunca les ha pasado? Y cuando es demasiado enérgica, bueno, ahí ya hubo una ruptura de eso. Y por ahí entraron gérmenes y les produjeron bacteriemia a ustedes. Pero la gran ventaja es que son inmunocompetentes. O sea, esas bacterias que lograron entrar a su torrente sanguíneo de ustedes fueron rápidamente colapsadas, controladas por sus leucocitos y por su sistema inmune, y entonces eso se inmunó y ni siquiera se dieron cuenta ustedes de que le entraron unos cuantos gérmenes adentro. Pero ¿qué pasa si son inmunodeprimidos? Ah, ahí cambia la cosa, porque ese pequeño acto de lavarse los dientes con demasiada fuerza o sufrir una extracción dentaria les puede producir una bacteriemia, y si su sistema inmune no está lo suficientemente desarrollado, sí les va a producir una enfermedad grave. ¿Es lo que pasa con los neonatos? Los neonatos son considerados como inmunodeprimidos porque su sistema inmune no es como el nuestro, que ya está desarrollado. Tienen que entrenarse también en eso. Entonces la fiebre durante el trabajo de parto también es un problema, porque quiere decir de que hay una bacteriemia en la madre que puede pasar al neonato. Y si pasa al neonato, le puede desencadenar una sepsis. Colonización por el estreptococo grupo B. Hay un dicho que es horrible, que es el estreptococo grupo B, que no todas las mujeres están colonizadas. O sea, están colonizadas, me refiero a que tienen la bacteria dentro de su organismo, pero que no le dan manifestaciones clínicas. Esa es la colonización, que es diferente a la infección. Porque cuando hay una infección, está la bacteria, pero sí le da manifestaciones clínicas, la respuesta de su organismo. Pero pueden estar colonizadas por el estreptococo grupo B. Y cuando el paciente nace por vía vaginal, se coloniza con los gérmenes de la madre, y entre ellos, si está el estreptococo grupo B, este germen es bien agresivo y puede producir una sepsis al recién nacido, incluso si la madre no tiene ninguna manifestación clínica. Por eso es que los obstetras indican hisopado vaginal y anal a la madre y hacen cultivo para ver si no es portadora de esta bacteria, porque si es portadora de esta bacteria, el niño puede hacer una sepsis. Otros factores de riesgo materno: parto prematuro, ruptura prolongada de membrana. Manifestaciones clínicas del paciente ya lo hemos visto: inestabilidad térmica, irritabilidad, letargo, signos respiratorios, apneas, otros signos como mala alimentación, taquicardia. Dentro de la sepsis neonatal puede estar el factor del sufrimiento fetal en la sala de parto. Cuando hay un Apgar bajo en la sala de parto, cuando el niño nace mal y tiene problemas para respirar, también eso influye, porque hay factores que van a deprimirse y van a lograr de que sea más susceptible de agarrarse una bacteria. El líquido teñido de meconio también, puntuaciones bajas de Apgar. Inestabilidad térmica, que ya lo hemos mencionado, signos cardiorrespiratorios, dificultad respiratoria, hipertensión pulmonar persistente y apneas, síntomas neurológicos, convulsiones, ictericia, hepatomegalia, mala alimentación, vómitos, distensión, diarrea, todos esos son signos también de sepsis. ¿Cómo lo evaluamos a nuestro paciente? Le hacemos una evaluación rápida. Es vital la sospecha, porque rápidamente cuando sospechamos tenemos que iniciar antibióticos. ¿Qué le hacemos? Indudablemente hay que hacer un ejecutivo. Siempre que ustedes sospechen, y esto también vale para los adultos,
no es solamente de pediatría. Cuando ustedes van a iniciar un antibiótico a un adulto, obviamente, de buena práctica, de buena medicina, es sacarle un hemocultivo. Hemocultivo, urocultivo, coprocultivo, cultivo de secreción de la herida, del foco de infección. O sea, antes de iniciar antibiótico, porque si le inician antibiótico y después le hacen los cultivos, puede darle negativo. Ese es el problema. En eso de adultos y de niños, o sea, eso es sí o sí. Pero en los niños también hay que hacerle punción lumbar. Cuidado, porque recuerden, en los niños puede haber una meningitis y es inaparente. No hay el Kerr ni Brusinski, no hay. Y la observación, si tiene factores de riesgo una madre que haya tenido fiebre durante el parto, tenemos que observarlo y verlo bien de cerca. ¿Qué es lo que vamos a ver? Ya vamos a ver qué. Otras pruebas de laboratorio que le hacemos son los cultivos de orina, pero el hemocultivo siempre va a ser el estándar de oro. O sea, sí o sí hay que hacerle hemocultivo a los pacientes. Y la punción lumbar que ya le hemos mencionado. Y también le tenemos que hacer urocultivo. ¿Cómo le hacemos el urocultivo? Atención lo que les voy a decir, cuidado, atiéndanme bien de esto. Ya, atiendan bien. El urocultivo nunca se lo realiza mediante la toma de muestra con bolsita. ¿Ya? Eso de... Vieron que para los niños hay una bolsita con un hueco ahí, con pegamento, y uno les pone en el área genital, el niño orina ahí y lo lleva uno al laboratorio y lo hace analizar. Así es como lo hacen los niños pequeños. En los más grandes lo hacen hacer pis, digamos, un frasquito. Pero en los niños se les hace así la toma de muestra para el examen de orina. Para el examen de orina. Para el urocultivo nunca se realiza con bolsita. Nunca, nunca, nunca. Porque si lo hacen con bolsita, les va a salir cualquier germen contaminación. Ya eso es contaminación. No es. Y después van a decir, le viene un bicho raro y dice, ¿es contaminación o es que esto es el bicho que le está produciendo la sepsia al paciente? ¿Cómo se hace la toma de muestra para urocultivo a un paciente? De tres maneras. Uno, mediante la punción suprapúbica. Otro, mediante la colocación de un catéter vesical, y otra forma es mediante la recolección de la muestra al acecho, que más adelante vamos a ver de qué se trata eso. Pero en estos recién nacidos, le hacemos una punción suprapúbica a 1 centímetro por encima del pubis, obviamente con todo estéril, con guantes y todo. Se le introduce la aguja en sentido bien de 90 grados y se va aspirando hasta que se siente que uno aspira orina, saca orina y eso lo manda al cultivo. Esa es la forma de realizar el urocultivo. Entonces, el urocultivo se debe realizar en todo niño que se sospeche sepsis, porque es la única manera, de lo contrario no vamos a aislar el germen. Y otro, todo recién nacido con sospecha de sepsis se debe practicar punción lumbar para el examen de líquido cefalorraquídeo. ¿Han visto cómo se hace punción lumbar para adultos? Bueno, el niño no es igual. En los recién nacidos lo ponemos en el cúbito lateral o pueden ponerlo en posición semisentada. Se traza una línea horizontal entre ambas espinas ilíacas posterior-superiores, una línea horizontal, y todo lo que pasa por medio de esa línea está entre L4 y L5, ¿ya? Y es ahí donde se tiene que realizar la punción. Y en la línea media entre L4 y L5, ustedes lo hacen que alguien lo sostenga ahí para que esté flexionado, para que abra los espacios intercostales y ahí meten la aguja, obviamente con todo estéril, guantes, todo. Entonces introducen y sacan líquido cefalorraquídeo y hacen la punción lumbar. Doctor, ¿Sí? había dicho punción suprapúbica a 1 centímetro Por encima del pubis. por encima del Sí, y a 90 grados vas poniendo la aguja. Sí. Doctor, la punción lumbar viene sobre la línea entre la ceja o
La función, sí, es la línea que traza horizontal al pasar por la columna vertebral en la parte media es entre L4 y L5. Entonces ahí es donde tenés que introducir la aguja. ¿Cuál es el manejo de este paciente? Hacer la monitorización, dar líquidos, electrolitos, sodio, potasio, antibióticos empíricos. ¿Cuáles son los antibióticos que iniciamos en un recién nacido? Ampicilina y gentamicina, ¿ves? A las dosis adecuadas y le damos a ajustar el tratamiento dependiendo del peso del paciente. Pero también tenemos otro elemento, le hacemos hemograma. El hemograma nos va a dar leucocitosis, o puede dar leucopenia también. Si hay leucopenia pensamos más en gran negativo. Puede haber desvío a la izquierda, ¿no? Si es infeccioso hay. Le hacemos también los marcadores de inflamación, que es la proteína C reactiva, la procalcitonina y las citocinas. Lo que tenemos acá es la PCR y la PCT, o sea, la proteína C reactiva y la procalcitonina, que son muy útiles, porque miren, la procalcitonina, después de 2 o 3 horas de que inicia la infección, ya empieza a positivizarse. Y a las 12 horas, la procalcitonina, a las 12 horas ya está en sus niveles máximos. O sea, nos permite hacer diagnóstico. La procalcitonina nos hace diagnóstico. La que más, pero es un poquito más cara, la que más utilizamos para nosotros es la PCR, la proteína C reactiva. La proteína C reactiva tarda más en positivizarse, ¿ya? Pero después de 48 o 72 horas llega a sus niveles máximos. Por eso es que la PCR es un método de diagnóstico de los mediadores de inflamación que nos sirve mucho para hacer el seguimiento de nuestro paciente, para ver cómo está yendo como respuesta al tratamiento, porque en esto puede mejorar o puede empeorar. A medida que mejora va disminuyendo la PCR. Antibióticos empíricos para la sepsis de inicio temprano, ampicilina y gentamicina. Y para la sepsis de inicio tardío no hay un antibiótico específico. Tenemos que basarnos en la flora del hospital. Si nuestro hospital tiene con más frecuencia Cinetobacter sensible al colistin, tenemos que iniciar colistin. Si tenemos Pseudomonas sensible a la ceftazidima, tenemos que utilizar ceftazidima, porque los gérmenes que le van a dar sepsis de inicio tardío no son gérmenes normales, son gérmenes intrahospitalarios multiresistentes. Vuelvo a repetir, porque es pregunta esa. Ya. El uso excesivo de antibióticos está acelerando la evolución de las superbacterias resistentes. La dosis de la ampicilina, 100 miligramos por kilo cada 8 horas, reduciéndolo a 50 después de que eliminamos la antibiótica. Y la gentamicina, 4 por kilo cada 24 horas. Si la damos cada 24 horas, reducimos los riesgos de ototoxicidad y nefrotoxicidad que tienen los aminoglucósidos. Saben eso, ¿no? De su conocimiento del fármaco. Y en la de aparición tardía podemos también utilizar esto, pero más nos manejamos mediante el antibiograma. ¿A quiénes le damos antibióticos desde el momento del nacimiento? A estos 3 tipos de pacientes. En todo recién nacido sintomático que tenga síntomas de sepsis, en los menores de 31 semanas y de 1.500 gramos, y aquellos de 31 a 34 semanas si la madre está con fiebre y si nació con Apgar. Lo más efectivo es la prevención. El único grupo etario que damos profilaxis antibiótica de prevención es el neonato. Siempre evitar los factores de riesgo, no funcionarlos. Esto es lo mismo, ¿no? Factores de riesgo materno. La mortalidad es del 2 al 3%. Ahí puede volver un ratito. ¿A la mamá le dan antibióticos? Sí, cuando hay cuando el estreptococo beta hemolítico ha sido detectado, se le da a la madre. Y hay que hacer el tratamiento, porque si no,
el niño puede tener sepsis. Pero antes de dar a luz, ¿no? O Claro, antes. Y si el niño empieza con algún problema de dificultad respiratoria, y le iniciamos al niño. Y a la mamá, Conclusiones. perdón, a la mamá igual le dan, o ya de acuerdo a la gente que tenga, o le dan igual ampicilina. No, a la madre le damos dependiendo del antibiograma, porque el estreptococo generalmente es sensible a la penicilina o cualquiera de los beta-lactames. Y esa Le es. puede dar ceftriaxona, por ejemplo. No. Pero lo que te va a dar es el resultado del antibiograma. El antibiograma, eso es lo que más es el estándar de oro. Finalmente, el lavado de manos. O sea, no hay forma de que en un hospital no se lave las manos. Ni siquiera un hospital, en su misma casa, antes de la alimentación, antes, después de ir al baño. Obviamente esto es, pero en un hospital esto es norma, tiene sanción el que no se lava las manos. No sé si en este grupo, en qué grupo, pero siempre que entran al hospital yo les digo, tienen que lavarse las manos. Tienen que lavarse las manos. Ya, no pueden no lavarse las manos. O sea, es tan obvio esto que no hay forma de no hacerlo. Eso es París. Ya. Preguntas. Estamos con la hora. Doctor, en el examen físico había comentado que cuando el paciente tiene intramural y no presenta ambiente frío, también pueden tomar se debe a la aparición de Sí, fíjate vos, porque puede ser que el paciente tenga cutis marmorada, pero que sea por frío nada más, que sean normales. Pero si no sabe que el frío le puede producir eso, van a pensar en sepsis. Por eso uno tiene que conocer bien todo esto. Lo mismo la ictericia. ¿Sabes si es normal la ictericia acá? Y si no sabe eso, va a decir, está grave, ya no es igual. Por eso hay que saberlo, hay que conocerlo. Ya, ¿preguntas? ¿No hay? Bueno, le voy a poner presente a todos, ¿ya? Los que no vinieron, que me manden un WhatsApp para que le ponga algo. Están ¿Ah? están viendo. ¿Ahora están viendo? Ajá, Ah, están bueno. viendo. Ah, qué interesante. Ok, nos vemos. Chao. Que les vaya bien.